Muy bien, muy buenos días a todos y a todas. Gracias por incorporarse y por estar con nosotros hoy en este conversatorio titulado Territorios Mineros y Sociedad, revisando la relación entre industria, comunidad y medio ambiente. Este es un nuevo conversatorio que convoca la serie a un año el 18 de octubre, aportes a la discusión desde la ciudad y el territorio, que es una instancia que han organizado el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Nos van a acompañar hoy para dar vida a este conversatorio Felipe Larrazábal, que es académico e investigador del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, y Violeta Rabi, investigadora de Espacio Público, a quienes, por supuesto, partimos agradeciendo su tiempo y la disposición al diálogo y a la reflexión, así que les pedimos que activen sus micrófonos, por favor, y ya nos podamos saludar. Así que, Violeta, Felipe, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar acá. Muchas gracias a ti, Violeta, por tu tiempo. Felipe, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. ¿Y tú, Juan Andrés, Muy, Violeta? muy bien. Eh, Muchas gracias por la invitación y por organizar esto y un gusto estar acá. No hay ningún problema, para eso estamos. Estimados, vamos entonces con la primera consulta, sin más. El último tiempo quizás nuestra sociedad ha sido testigo de la paulatina relevancia que ha ido tomando el conflicto ambiental para la transversalidad de movimientos sociales, ¿no? Recordamos algunas protestas masivas contra las represas de Hidro Aicén en el año 2011, como antesala de lo que fueron demandas posteriores, como la gratuidad de la educación, luego el tema de las FP, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotros aterrizáramos todo este contexto al sector minero exclusivamente, que es lo que nos convoca hoy, ¿qué rol creen ustedes que han jugado las demandas sociales en torno a este rubro, sobre todo en materia socioambiental, en materia territorial u otras, sobre las movilizaciones sociales en el último tiempo? Dejo el micrófono abierto, Violeta, Felipe. O sea, Violeta, si quieres partir tú o disparo Bueno, yo. Como vale. Puedo partir yo y de ahí vamos poniendo. Eso. Bueno, tal como menciona Juan Andrés, los temas socioambientales han estado en la palestra desde ya hace varios años y es probablemente uno de los movimientos sociales más importantes dentro del escenario chileno, además del estudiantil, del feminista. El socioambiental es uno que tiene una alta capacidad de movilización. Esto pre-estallido era uno de los pocas temáticas que lograba sacar gente a la calle, y aquí, y sobre todo en una lógica más local, es decir, en espacios territoriales no necesariamente metropolitanos o santiaguinos, sino que es un tipo de movimiento que se esparce a lo largo y ancho de Chile. Y mucho de esa movilización social es producto de la oposición a proyectos de inversión. En algunos casos, y varios paradigmáticos de esta movilización a nivel local, tiene que ver con los proyectos mineros. Eh, Podemos recordar algunos, los más emblemáticos, posiblemente sean Pascualama, en la tercera región, en Huasco, el caso Pelambres, por ejemplo, en la cuarta, en donde se han mantenido y son historias largas. Una estimación de los conflictos socioambientales que nosotros sacamos a partir de los datos que están disponibles en el mapeo de conflictos socioambientales del Instituto de Derechos Humanos, muestra que entre la emergencia de un conflicto socioambiental a nivel público y su conclusión, ya sea por desistimiento del proyecto, por paralización o porque efectivamente finalmente se instala, son más o menos alrededor de 10 años. Por lo tanto, se trata de unos procesos muy largos que tienen impactos importantes a nivel local en términos de impactos sociales y ambientales. Entonces, lo que vemos es que pre-estallido, el tema socioambiental es uno de los que moviliza, y durante el estallido también vemos que es uno de los temas que más se posiciona dentro de este discurso de la necesidad de un cambio constitucional, en donde el agua probablemente sea el tema que más
aparece de forma transversal en temas territoriales y que tiene un vínculo muy claro con la actividad minera. Lo dejo ahí para que ahí dar el pase y luego seguimos. Muchas gracias, Violeta. ¿Felipe? Sí, bueno, complementando lo que dijo Violeta, fundamentalmente en lo que son protestas socioambientales, si vemos un poco el recorrido de las movilizaciones sociales pre-estallido y fundamentalmente pensando entre 2010 a la fecha, ves que hay un alza masiva en protestas, en manifestaciones en la calle, pero también lo ves en grupos de Facebook, en redes sociales. O sea, sin duda hay un proceso muy dinámico de movilización social al margen de la política institucional en cierta medida. Y como comentó Violeta, sin duda las protestas socioambientales son un afluente continuo de este universo de protestas. Eso está muy bien graficado en el Observatorio de Conflictos de COES, que tienen eso separado, lo que es la protesta socioambiental, y se ve que es bastante continua. Y presente, obviamente, con los pics probablemente que mencionó Violeta, Pascualama, Dominga, Pelambres, pero hay que también considerar que las demandas en torno a la minería son más amplias que las movilizaciones socioambientales en torno a los proyectos, que sin duda son una parte muy importante. Pero si tú ves la movilización en torno a la minería, aparte de la socioambiental, tienes la laboral sindical, que es muy activa, sobre todo en las regiones del norte, donde está concentrado el trabajo minero, y que ha ido al alza, sobre todo en el contexto del auge de los sectores subcontratados de la minería, en donde muchos sindicatos externos de las empresas mineras grandes, ya sea de Codelco, o SQM, etcétera, han tenido una dinámica, una participación muy continua en este proceso de movilización en Chile, y también lo tuvieron en el pic de movilización minera del 2014 en torno a la reforma laboral. Entonces, esa dimensión también es importante considerarla porque el sector trabajo e industria es parte de la minería. Y además de eso, además de la protesta socioambiental, que es muy relevante, la laboral, que es muy relevante, hay que incluir también las protestas regionalistas en torno a la minería, lo que fue... Violeta, oye, mami. Estamos con intervención. No, yo Vamos a disculpar un segundo. Discúlpame, Felipe, por favor. pito mi culo Le estamos... mi culo y pito mi culo. Ñoy. Don't mute me. No, no mute in English. I'm from New York. How are you guys? It's good. Un segundo, que tenemos una persona que al parecer o no sabe manejar el Zoom, o hay claramente, derechamente, una intención por opacar un poco el conversatorio. Denos un segundo. Vamos a solucionarlo y ya estamos con ustedes. Ok. Felipe, puedes continuar. Y disculpar a todos. Cosas de Zoom que suelen ocurrir, pero de verdad no sabemos si fue una intención por opacar el conversatorio o de frente a alguien que no sabe ocuparlo, pero en fin, ya está. Sigamos. Bueno, continuemos. Entonces, a lo que bien desarrolló Violeta como protestas socioambientales, incluir la protesta laboral en torno a minería, y también es muy importante incluir lo que es la protesta regionalista en torno a minería, pensando en lo que fue la movilización, sobre todo del 2011 en Calama, la más emblemática, con el eslogan popular haciendo eco del Daisen también, el Calama, tu problema, mi problema, si no me equivoco. Pues era Daisen. Bueno, pues están traslapados, pero ese era el momento más o menos en esos periodos, que tenía una reivindicación importante por la relación entre el Estado y el territorio minero respecto a la redistribución de rentas y la cobertura del Estado de servicios básicos en estos lugares. Y esas movilizaciones tuvieron un continuo durante unos 3 o 4 años, en Antofagasta también, en general en la región de Antofagasta y Atacama. Han tenido niveles de intensidad distintos, pero también son relevantes para entender el conjunto de movilizaciones en torno a la minería. Entonces, retomando la pregunta, entendiendo este espectro de movilizaciones amplio que viene antecediendo lo que fue el 2019, que tiene un pic, un estallido notable, encontramos que la movilización en torno a la minería laboral, socioambiental y regionalista ya te empieza a contar bastante de que es un afluente continuo de movilizaciones en la política interna, en la política y en la economía del país. Ahora, colgándome de lo que los dos han dicho, de lo que señalaba Violeta y lo que señalaba Felipe, si uno analiza un poco
cabildos autoconvocados después del 18 de octubre del año pasado, que es un poco el árbol que alberga esta serie de conversatorios. Hay una gran relevancia de lo que son los problemas medioambientales o los temas de impacto ambiental. Pero cuando uno habla de estas problemáticas, generalmente hay como una concepción obvia o como una concepción como ya socialmente instalada en el subconsciente de cada uno, pero me gustaría preguntarles a cada uno, cuando uno habla de problemática ambiental, ¿de qué estamos hablando más allá de lo obvio, más allá del titular, más allá del impacto que un sector económico provoca en el sector donde trabaja, etcétera? ¿Cuál es realmente la definición o cómo conciben ustedes el concepto de problemática ambiental? Violeta, Felipe. ¿Repetimos la dinámica, Violeta? ¿O vamos cruzando como guste? Dale, puedo partir y ahí vamos cambiando. Bueno, efectivamente, las problemáticas socioambientales son un concepto bien amplio que se cruza y yo diría que casi que se solapan con lo que tiene que ver con lo territorial. Y en ese sentido, claro, efectivamente, yo trabajo más desde la lógica de la protesta social, entonces, y de la participación ciudadana. Entonces, voy a hablar más de eso y Felipe les habla más del mundo laboral. Pero en términos concretos, lo que, por ejemplo, un estudio que realizó la Universidad Católica a cargo de Francisca Reyes, mapeó las temáticas socioambientales que surgían de los cabildos autoconvocados. Y, por ejemplo, de esa muestra, un 70% de los cabildos tocó alguna temática ambiental o socioambiental, diríamos. Y en eso lo que tiene más relevancia es el tema del agua y la gestión del agua y cómo eso se vincula a la explotación y extracción de recursos naturales. Y luego justamente la propiedad y gestión de los recursos naturales propiamente tal, que además se vincula sobre todo al espacio minero, ya sea como una demanda de nacionalización de los recursos, de desprivatización de ciertos de los recursos y de cómo vamos a gestionar, por ejemplo, un recurso estratégico como el litio. Entonces, en ese mapa pareciera haber de parte de la ciudadanía una conciencia importante sobre el vínculo que existe entre la gestión del Estado o cuáles son los deberes del Estado y la gestión de nuestra naturaleza, que aparece en el discurso más bien desde una lógica no necesariamente ambientalista en términos de protección, sino más bien como un conflicto distributivo y de economía política que tiene que ver con quién decide en torno a la gestión de esos recursos. Y ahí entonces como que los que trabajamos más desde una lógica de protección ambiental, ahí hay un tremendo desafío para lo próximo que se viene, que tiene que ver con cómo va a entrar en la discusión constitucional la jerarquía de lo ambiental y cómo se ordena estas diferentes como visiones respecto a la naturaleza. Si es que vamos a seguir en una lógica más extractivista, o si vamos a darle una jerarquía de mayor protección en torno a eso. Y esto no necesariamente se soluciona con la discusión en torno a la propiedad, que es donde más se centra la atención. Ahora, en términos de qué significa lo socioambiental, diríamos que entonces el tema del agua, o sea, la gestión y propiedad de los recursos naturales, que le podemos llamar también patrimonio natural, es un tema. Y luego está la instalación de los proyectos propiamente tal, que es fruto de una alta conflictividad socioambiental. Chile es uno de los países con más alta conflictividad socioambiental y esta se distribuye fundamentalmente en energía y en minería. Por lo tanto, ahí hay un tremendo desafío y que además estas dos sectores productivos además operan juntos, porque en muchos casos la energía que se quiere producir es para la minería. Por lo tanto, ahí hay una retroalimentación bien importante a considerar. Y luego está el tema del nexo con los territorios, que por un lado tiene el tema de los impactos socioambientales y por otro lado es lo que mencionaba Felipe sobre quién es el beneficiario de la extracción de los recursos.
Y en eso entonces aparece todo un nuevo espectro que no está para nada regulado en Chile en términos institucionales, que tiene que ver con lo que se llama de diferentes formas, responsabilidad social empresarial, inversión social, pero básicamente hace la pregunta de la justicia distributiva, en donde en términos históricos lo que ha sucedido es que los territorios locales ven pasar, digamos, la riqueza que se está siendo extraída de sus espacios y en general tienen que lidiar con los impactos de ese modelo extractivo y ven poco desarrollo territorial, ven poca justicia en términos de quedarse solo con los costos y no ver un beneficio. Entonces, en eso, toda esa problemática aparece, entonces lo socioambiental no necesariamente es ambientalista desde un punto de vista como más puro, entendiéndolo solo como una defensa de la naturaleza, sino que se combina con lógicas de patrimonio cultural, estilos de vida, vocaciones productivas y justicia distributiva respecto a quién finalmente decide y se posee la riqueza que se está explotando en los territorios locales. Vamos con Felipe, pero antes, Felipe, te agrego un comentario que nos llegó por interno. Esto es como la televisión, cuando dicen me están informando por interno. Quiero señalar que la actividad minera es la que consume menos agua y están incorporando la desalinización para los procesos de producción, a diferencia de otras actividades como la agrícola y la sanitaria, por ejemplo. Lo sumo como antecedente a la respuesta tuya. Sí, claro. O sea, que todo aquí en la minería tiene un proceso de vanguardia de tecnología que no es menor, tanto en los tratamientos de sus residuos, como también ahora en las desalinizadoras que ya tienen un costo accesible para la minería a nivel internacional, y Chile no es la excepción. El tema es cómo se va distribuyendo esto, no solo en la gran minería, sino también en la pequeña y mediana minería, que se también está extendiendo a las zonas donde hay más demanda de agua, para hacer eco puntualmente a ese aspecto. A lo que mencionaba Violeta, cómo complementarlo, quizás voy a tomar la pata más ambiental como tal, la dimensión más ambiental de la pregunta. Si uno toma, por ejemplo, las encuestas de preocupación de medio ambiente, por ejemplo, la del informe de Estado Medio Ambiente de Chile de la OCDE del 2015, las principales preocupaciones de medio ambiente de las personas en Chile tenían que ver con cómo el medio ambiente está afectando calidades de vida. Me refiero a contaminación atmosférica, contaminación y acceso a agua, y después ya en una segunda línea te empezaban a aparecer problemáticas como la protección de la biodiversidad. Yo creo que no leí el trabajo que mencionó Violeta, pero un poco viendo lo que son los rayados del estallido o lo que ha ido viendo que ha salido de algunos cabildos, yo creo que en este proceso actual el agua se está poniendo en primera línea sin duda, y con una entrada muy fuerte de lo que son las preocupaciones por las comunidades locales que se ven afectadas por la realización de megaproyectos mineros o de proyectos mineros de mediana minería, y tienden a sufrir las externalidades negativas de este tipo de proyectos. Entonces, yo creo que en cierta medida hay una redefinición de las prioridades de preocupación ambiental en lo que se ve en el discurso público. Otro tema es cómo eso se nos vaya traduciendo en una institucionalidad adecuada y sobre todo en el marco del proceso constituyente. Yo creo que las soluciones o las aplicaciones o las respuestas institucionales en ese tipo de problemáticas deberían seguir en buena medida por lo que ya hemos venido conversando y que no necesariamente se ha logrado materializar en instituciones concretas. Me refiero a seguir consolidando una institucionalidad fuerte y comprometida con el cumplimiento de estándares ambientales. No digo que no se ha avanzado del proceso del 94, de la institucionalidad del 94 y la del 2010. Hay un gran cambio, sobre todo con la entrada de la Superintendencia de Medio Ambiente, que ha tenido acciones sancionatorias muy valorables. Pero yo creo que todavía queda bastante por mejorar, sobre todo en tener líneas de base más actualizadas, discutir el rol de si las consultoras deben ser contratadas por las mineras o deberían operar en otro régimen, que el principio precautorio de no intervenir en caso de que no haya evidencia científica concreta respecto a las consecuencias ambientales se ponga primero en la decisión, cosa que no pasó con Pascualama. Recordemos que estuvo el retroceso de glaciares, estuvo mucho tiempo en entredicho por si era una dinámica del cambio climático o consecuencia de la actividad extractiva,
y hay una aplicación activa del principio precautorio, podría haber evitado lo que fue pasando y lo que posteriormente sancionó la Superintendencia de Medio Ambiente. Y además, obviamente, incorporar los proyectos, todas las institucionalidades que no se han logrado implementar y que están actualmente en el Parlamento, tener una ley de ordenamiento territorial que ayude a priorizar zonas de conservación y de cuidado para evitar conflictos en el futuro de la minería, tener un servicio de áreas protegidas más fuerte, más robusto, con mejor representación de las distintas áreas de biodiversidad, y sobre todo, lo que es muy complejo para la minería, pero es necesario, es tener la ley de glaciares aprobada para contener los impactos ambientales que tienen las actividades industriales en la precordillera o en la cordillera. Estamos conversando con Felipe Irarrázaval, académico del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, y con Violeta Rabi, investigadora de Espacio Público, en este conversatorio titulado Territorios Mineros y Sociedad, revisando la relación entre industria, comunidad y medio ambiente, organizado por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Felipe, Violeta, si uno hace un poquito de historia para introducirnos dentro de las principales demandas sociales que hay sobre la industria minera, ¿cuáles creen ustedes que son los grandes hitos y movimientos sociales que han puesto a la actividad minera como protagonista en los últimos años? Y, arreglón seguido, ¿cuál ha sido, a su juicio, la respuesta que ha dado la institucionalidad en Chile a esas demandas? Así como haciendo un recorrido, unas 2 o 3 cositas que a ustedes se les vengan a la mente rápidamente. Felipe, Violeta. Felipe, creo que te tiraron la pelota a ti, directamente. Voy yo. Bueno, me imagino que, en términos de proyectos, megaproyectos mineros y discusiones y impacto social, probablemente Pascualama es por lejos el más emblemático. Sumaría a eso Dominga y también las distintas proyectos de expansiones de pelambre. Independiente que, de todos modos, las protestas socioambientales en torno a minería también tiene una presencia territorial local muy fuerte en los distintos territorios donde se emplaza, como por ejemplo la movilización ahora en Putaendo, no me acuerdo el nombre del proyecto, pero que están muy fuertes allá y no se han logrado ver en lo que pasa en Santiago y en la política nacional, tanto por el centralismo como por la pandemia y el tema constituyente. Me imagino, y de seguro Violeta maneja esa línea de tiempo mejor que yo. Yo me quiero centrar tanto en las protestas sindicales de subcontratación de minería, que entiendo, según los reportes de las fundaciones de minería, ha ido reduciendo el porcentaje de sector subcontratado. Habría que ir puliendo los datos, pero eso ha sido un tema importante respecto a las condiciones, cómo se entienden las condiciones de trabajo y empleo, que son buenas dentro del sector minero en general, comparado con otros sectores, vis a vis a lo que son los sectores subcontratistas. No veo que haya habido una respuesta muy concreta, más que acuerdos informales dentro de sectores de la industria, y es un tema muy relevante, no solo para la minería, sino para las forestales, para el sector acuícola, para entender cómo se articulan las cadenas de valor, las distintas etapas y actores involucrados, y cómo garantizamos estándares de trabajo para toda la cadena. Y sobre todo, yo creo que también la más emblemática, sobre todo por los temas que veo yo, me quedo con la de Calama del 2011, que fue una movilización muy potente, en tanto articuló actores desde los gobiernos locales, con participación de alcaldes y concejales muy fuertes, organizaciones locales también muy compenetradas y articuladas con el sector sindical minero, que muchas veces se le critica de no tener una perspectiva territorial arraigada en sus demandas, y en ese año no fue el caso. Fue una movilización muy potente y que logró parar la minería por bastante tiempo, y que fue un problema, sin duda, para el Estado. La respuesta institucional de eso, yo creo que también te va dando cuenta del problema de hacer políticas para sectores que están alejados de la capital en Chile, sobre todo fuera de áreas metropolitanas. En la mayoría de los países latinoamericanos, en una revisión histórica, cuando hay movilizaciones de este tipo, se logra en cierta medida redefinir el mecanismo de distribución de renta del recurso que se está extrayendo. Se podría haber mejorado el estándar de los mecanismos de distribución a las zonas donde se extraen los recursos, ya sea como por la base del FNDR que tienen actualmente, o la patente minera, o como funciona en la mayoría de los países, tener una parte de lo que es el royalty, aunque aquí no hay el royalty, que vaya a estas zonas. Lejos de eso, se decidió una fórmula muy particular y muy poco atractiva en cómo funciona, que es un fondo estabilizado por un lapso de
hasta el 2025, del 2013 al 2025, si no me equivoco, de cerca de 16 millones de dólares para 40 comunas mineras. Sin duda es plata que estos municipios no tenían y que van incorporando, pero si tú lo comparas cómo funcionan las distribuciones de renta a los otros países de la región, de América Latina, es una política muy peculiar, porque en vez de dar un fondo estabilizado y no dar una respuesta estable de ingresos y que permita planificar el desarrollo de nuestro territorio de una manera relativamente más autónoma. ¿Por qué no pasó esto? Yo creo que en buena medida es la resistencia al centralismo, que no quiere, que así como no se quiere hacer una reforma de descentralización muy potente, menos se quiere distribuir recursos de forma definitiva para las zonas donde se extraen los recursos. Y por otro lado también es el acuerdo de la élite política que ha gobernado Chile desde los 90 a la actualidad, pensando un poco en lo que es desde los partidos más de lo que se le llama el establishment, que tienen muy claro que las políticas sociales en Chile se financian mediante la renta del cobre y sacar un porcentaje importante para los territorios donde esto se extrae, donde se viven las externalidades negativas de la actividad minera, significaría un traspié para tener este tibio mecanismo de financiamiento de políticas sociales que caracteriza a los estados extractivistas latinoamericanos, ¿no? Violeta. Sí, ahí retomando ahí la pregunta de los más emblemáticos, creo que los hemos revisado, probablemente Pascualama, Dominga y Pelambres, fuera de toda esta movilización más territorial regionalista. Y en ese sentido podríamos hablar como de dos grandes grupos o tipos de movilizaciones. Uno que tiene que ver con la conflictividad socioambiental propiamente tal, que generalmente obedece a proyectos nuevos que pretenden instalarse en lugares que históricamente no han sido o no han tenido como piedra angular de su desarrollo a mineras. Entonces, ahí, o sea, los tres casos que nombró, Pascualama, Dominga y Pelambres, tienen esa característica, en el sentido de que se trataba de territorios generalmente en valles o en zonas de agricultura de subsistencia o de pesca de subsistencia, que tienen un estilo de vida local bastante alejado de los procesos globales de la economía, en donde llega a instalarse un proceso, o sea, un campo productivo que va a modificar sus dinámicas locales y las va a volver mucho más dependientes de eso. ¿Por qué? Porque la economía funciona como la minería funciona como una economía de enclave, en el sentido de que van monopolizando las vocaciones productivas y es difícil compatibilizar otros usos en el territorio. Gran parte de los conflictos socioambientales que emergen desde ahí, por ejemplo, en el caso de Putaendo también, como la próxima gran, probablemente, conflicto socioambiental que surja, tiene que ver con la localización de esos complejos, digamos, porque generalmente están en la cordillera, que son las nacientes de las cuencas que alimentan todo el valle hacia abajo, y que por lo tanto la importancia de los glaciares empieza a ser muy, muy relevante, y ahí Pascualama fue uno de los gatillantes más importantes para efectivamente empezar a conversar en términos de política pública en torno a la protección de los glaciares. Por el lobby de la gran minería también ha sido parte de la razón por la cual hoy día no tenemos esa ley de los glaciares. Hoy día está en el Congreso, ha estado detenido alrededor de 10 años, o quizá un poco menos, 7, 8 años. Pero efectivamente le ha costado mucho avanzar porque se entiende que la regulación puede implicar que ciertos espacios de glaciares no puedan ser tocados y más bien se priorice la protección de esos espacios. Incluso Codelco, hace unos días leía una noticia que planteaba la peligrosidad de esto porque podían trampar su expansión. Por lo tanto, ahí hay una tensión que en términos de política pública no nos hemos hecho cargo en términos institucionales y que tiene que ver con la prioridad de usos, con los espacios y la forma en que vamos a empezar a compatibilizar actividades productivas en zonas que no necesariamente son de tradición minera.
Y luego está el otro campo que tiene que ver con territorios que han sido de tradición minera histórica, en general el norte de Antofagasta, Tarapacá y Atacama, en donde ahí los conflictos o cómo emerge la problemática tiene que ver más con elementos distributivos, renta, relacionamiento comunitario entre empresas y comunidad, y que en general en la política pública tampoco han sido demasiado abordados, por lo que mencionaba Felipe, y porque también el relacionamiento comunitario, en donde hoy día existe injerencia de parte del Estado, es sumamente acotado y se hace presente solo en un momento del ciclo de vida del proyecto, que es en la evaluación en el momento de aprobación ambiental, que es un espacio en el ciclo de vida de 50, 60 años que está una minera en un territorio, serán unos 5, digamos, si es que logra y tiene varios baches ahí en la evaluación. Por lo tanto, la incidencia o el rol del Estado es súper marginal y además tiene una serie de problemas que tienen que ver con la toma de decisiones dentro del propio sistema de evaluación de impacto ambiental. Por lo tanto, lo previo a ese momento, a la entrada del Estado, y lo posterior, queda en general a voluntad del territorio, de las comunidades locales, de su capacidad de movilización y de la empresa y sus estándares. Por lo tanto, es una relación bilateral bastante compleja y en donde el Estado y las políticas públicas tienen poco que hacer ahí, y ahí hay mucho espacio de mejora también. Vamos a entrar ahora en una temática que tiene que ver, porque hemos hablado, más bien han hablado, de descentralización, de redistribución tributaria, etcétera, etcétera. Respecto de la compensación de actividades mineras en los territorios donde se localizan, surge uno de los temas que quizás son más relevantes y por ahí más controversiales, ¿no?, para las localidades donde se desarrollan estas actividades, que es precisamente la descentralización fiscal, algo que han comentado así como muy por encima tanto Violeta y Felipe. ¿Cómo se explica que la tributación de las grandes empresas mineras concentre sus réditos en Santiago? Es decir, hay una concentración más centralizada. Y para ustedes, ¿cuáles serían los puntos críticos al hablar de una redistribución y compensación efectiva a los territorios sobre la renta extractiva? Y al respecto, ¿con qué referente ustedes podrían ejemplificar una buena gestión al respecto en Latinoamérica o en el mundo? Felipe, Violeta. Ya, voy a tomar yo la batuta. Recojo el guante. A ver, ¿por qué pasa eso? Yo creo que hay que entender dos procesos complementarios, uno que sucede a nivel global y uno que tiene que ver más con el sistema político chileno. En primer lugar, esto tiene que ver con la organización logística de la industria extractiva en la actualidad. Ya no existe, en el fondo, lo que eran para el tiempo el salitre, lo que era un Humberstone, que vivan todos los trabajadores ahí, desde el gerente hasta los trabajadores menos calificados, que tengas el teatro que vienen los artistas, que no pasan, grandes artistas mundiales que no pasan por Santiago y que se van directo allá, lo que se llama en la literatura como el Company Town, la ciudad compañía, como el Cerro Sombrero quizás con las petroleras en el sur. Eso ya no existe en general. La industria extractiva actual, y particularmente la minería, opera con redes de producción organizadas a larga distancia. Entonces, lo que eso posibilita, y eso te pasa en Lima versus Arequipa o la zona minera en Perú, te pasa en Pilbara en Australia, y te pasa en Chile versus Santiago versus las ciudades del norte. Porque eso posibilita que la industria pueda tener a sus trabajadores más calificados en una ciudad donde tengan más economías de escala, que las sean más agradables para vivir, que tengan más servicios, que tengan vuelos internacionales directos, etc. Y si es necesario viajar al campamento minero o al enclave minero, se toman un avión y ya está. Entonces, esto posibilita que la industria ya no tiene que estar totalmente anclada en un lugar, sino que puede estar operando en distintas ciudades del país, y la organización logística de eso ya está bien consolidada. Y eso pasa en todos los países. Entonces, por eso, las casas matrices de la industria, los trabajos más calificados de la industria, los trabajadores más calificados de la industria, eligen vivir en ciudades, comillas, más amenas, que en las ciudades del norte.
que no tienen gran reputación en términos de calidad de vida. Quizás La Serena y Coquimbo están rompiendo el esquema en la actualidad, pero todavía no te hablaría de una tendencia tan marcada. Y por otro lado, lo que es único, lo que es propio del caso chileno, es que en general el sistema político chileno tiene poca preocupación de lo que sucede en las regiones, las dinámicas cotidianas y cómo potenciar el desarrollo territorial en las regiones. En ese sentido, tener mecanismos de redistribución adecuados son fundamentales, así como, por ejemplo, las discusiones que están planteando ahora los colegas de la Católica del Norte respecto a tener, o los que hacen estudios regionales, de tener un salario mínimo diferenciado en Antofagasta porque la calidad de vida es más cara, el problema de los arriendos allá que son más caros, etc. Todas esas cosas sabemos que suceden empíricamente, pero la respuesta política no es activa. Entonces, en general, el sistema político nunca se ha hecho cargo debidamente de que las casas matrices, independiente que vendan desde Santiago y si quieren estar en Santiago, estén en Santiago, que paguen la mayor parte de los impuestos en estas regiones. Y creo que hay algunos casos voluntarios, pero no son la norma. Entonces, lo que se tiene que buscar ahí es incentivar en buena medida a que esas tributaciones se queden allá y logren generar desarrollo territorial en un lugar donde se viven muchas externalidades negativas asociadas a la actividad minera. Habiendo dicho eso, si uno ve la discusión de cómo se descentraliza la renta fiscal, o sea, la renta de los recursos naturales, tiene tres preguntas y media. La primera es qué y cuánto distribuir, es decir, sobre qué impuesto. En el caso de Chile, en Chile no hay regalía, o sea, no hay royalty, pero si tuviéramos un símil minero, sobre qué impuesto específico se distribuiría a la región donde se extrae. Actualmente tiene solo patente minera, que no está dentro del gran régimen de tributación minero. ¿Cuánto de ese porcentaje debería ir a los lugares donde se extrae? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es a quién distribuir. Esto debe ir a la región, al gobierno regional, debe ir a los gobiernos locales, debe ir a otro tipo de entidades, etc. O sea, en Colombia, por ejemplo, tenían un sistema de distribución a la población, al sistema de pensiones de la población local. Ahí hay todo un esquema de discusión respecto a cómo distribuir ese recurso que se decide transferir. Esa discusión, Felipe, sería demasiado interesante justamente en el minuto en que está viviendo nuestro país hoy. Sí, claro. Es compleja, eso sí, porque tendrías que definir quiénes viven ahí. Pero, por ejemplo, a lo que voy es que hay muchas posibilidades de distribuir. En general, la discusión está entre los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Eso es lo más común en la política interna, en la discusión de política comparada. La tercera pregunta es en qué pueden gastar esos recursos, porque recordemos que esta es una industria que funciona con ciclos que van a la baja y a la alza relativamente rápido, variaciones de precios, son economías muy volátiles en ese sentido, entonces es posible que un municipio pequeño quintuplique su presupuesto al año siguiente. ¿Qué puede hacer con esos recursos? Y finalmente la discusión es si pueden concentrarla en inversiones de capital, de infraestructura, o usarla en gastos corrientes para pagar profesores, profesoras, médicos, etc. Y eso hay una cuarta pregunta, es si tú decides incorporar un mecanismo de redistribución para las regiones o los territorios en donde no hay extracción. Si una parte de ese impuesto va en forma de compensación. Esas son las cuatro preguntas, y si tú vas a cualquier país con industria extractiva en América Latina, o en América del Sur al menos, tú tienes algún sistema de redistribución a los gobiernos locales. No debo decir que no hay excepción, salvo el caso colombiano, que tuvieron un mecanismo de recentralización, pero igual quedó una parte que quedan los gobiernos locales. Entonces, experiencia en ese sentido hay bastante. Yo creo que sería ideal priorizar los gobiernos locales, los municipios, que están en más interacción con las personas, con la población local, tienen mayor efectividad para proveer servicios, los servicios básicos, pero también hay que, pensando en el caso peruano, que también es así, hay que tener ajustes de que los presupuestos tener control de presupuesto adecuado, que haya una planificación correcta, que esté ajustado a los presupuestos participativos con los COSOCs, por ejemplo, que puedan tener cuentas de ahorro los gobiernos locales en el caso de que se exceda cierto umbral de ingresos, etc. Entonces, hay mucha discusión técnica al respecto, pero esto debe emanar de acuerdos políticos. Y yo creo que eso es lo que tenemos que, ojalá se vaya redefiniendo a partir de la nueva constitución y el nuevo escenario político que se va a ir configurando en el país.
Claro, en el fondo, antes de darle el pase a Violeta con la misma pregunta, equilibrar o hacer un match ahí perfecto, o quizás lo más perfecto posible, entre criterio técnico y también, ¿cómo se llama?, voluntad política, ¿no? Porque antes de cualquier criterio técnico tiene que haber voluntad de la institucionalidad. Violeta. Sí, yo creo que el tema de justamente la distribución es clave, sobre todo para las industrias extractivas, y tal como dice Felipe, Chile es una excepción a la regla en la medida en que no tiene o no ha habido una reflexión sistemática en torno a justamente cuál ha sido o cómo tiene que operar esa redistribución en términos territoriales. Ahora, eso tiene que ver con nuestra historia, en el sentido de que siempre se ha entendido que los recursos mineros son el sueldo de Chile, entre comillas, en el sentido de que justamente es parte de las arcas fiscales, ha sido un componente central en eso, y por lo tanto la posibilidad de tener menos recursos, menos ingresos por entregándosela de forma autónoma a las regiones, siempre ha sido visto como un asunto complicado en términos políticos. Y justamente la apertura del cambio constitucional también abre una puerta para pensar en eso, en cómo nos organizamos y cómo el sueño de la descentralización política tiene un correlato con la descentralización fiscal para efectivamente aumentar la autonomía de las regiones. Incluso se está pensando en cómo incluso reestructurar las regiones político-administrativas, que en general no tienen mucho que ver necesariamente con condiciones geográficas, por ejemplo. Por lo tanto, hay una demanda que tiene que ver con la toma de decisiones, y los recursos entran ahí como un ingrediente bien clave para poder asegurar que la autonomía regional efectivamente va a tener posibilidades de generar cambios. Ahora, en términos comparados, claro, la experiencia peruana, en la cual yo tengo más, más información y experiencia a partir de un trabajo que hicimos en investigación comparada con Perú. Solo un dato antes. Igual, el tema de los ingresos fiscales, estaba justo para el conversatorio, estaba revisando algunos datos, y por ejemplo, en términos de aportes fiscales a Chile, ha estado en una caída en los últimos 10 años súper fuerte, y eso abre también la posibilidad de repensar y posibilitar una distribución más equitativa de eso. La estadística es que del 2009 al 2019, si el 2009 los ingresos fiscales por minería eran de 22%, en el 2019 es de un 6%. Por lo tanto, ha habido una caída, igual, diríamos que sustantiva, en el aporte que genera la minería a los recursos fiscales. Y eso puede ser visto como una oportunidad, no necesariamente como un problema, en la medida en que podría posibilitar una redistribución en la medida en que estamos menos dependientes de ellos. Ahora, en términos del análisis comparado, el análisis comparado nos permite ver algunos elementos que hay que considerar, en el sentido que Felipe lo resumió súper bien en esas 4 preguntas, y yo agregaría ahí la importancia o la salvaguarda de la transparencia y la participación de los espacios locales. Por ejemplo, el caso peruano muestra un diseño institucional muy interesante con el canon minero, que es este aporte que entregan a los municipios las empresas. Pero en términos prácticos, lo que ha sucedido es que en muchos casos había un proceso de cooptación de voluntades políticas, en donde el aporte que entregan las empresas ha funcionado como una moneda de cambio también para mantener permisos sin impacto, o sea, con impactos asociados, para poder de alguna forma hacer ahí un intercambio entre apoyo político versus una relajación de impacto socioambiental. Entonces,
Ahí hay un tema súper delicado que hay que mirar con atención, y ahí hay varios mecanismos, por ejemplo, de fondos ciegos, por ejemplo, la discusión en torno a en qué se puede invertir. Y yo diría que, así como en términos de política pública, un tema clave tiene que ver con en qué se invierte para que esos territorios a largo plazo puedan tener más alternativas de desarrollo territorial que no sea necesariamente solo a partir de la minería. Es decir, poder generar un capital de recambio porque no olvidemos que la minería, claro, dura 50, 60 años en un territorio, pero inevitablemente es un recurso no renovable que en algún minuto puede que se acabe, digamos. Y puede ser por insumos. Hablábamos, por ejemplo, del tema del agua, y que uno de los asistentes comentaba del poco porcentaje en términos agregados que utiliza. Efectivamente, en términos agregados es entre un 5 y un 6% del agua a nivel nacional, pero ocurre en territorios que es en el desierto más seco del mundo, y a nivel regional, o sea, si hacemos un zoom, y en zonas de estrés hídrico y sequía permanente. En la utilización del agua en Antofagasta es alrededor de la mitad del agua disponible. Por lo tanto, si es que hacemos ese zoom, efectivamente hay un cambio tecnológico importante, pero no necesariamente es toda la solución, en la medida en que pensemos cuál es el anclaje que tenemos y nuestra dependencia en términos de ese recurso. Y por lo tanto, lo que yo pensaría es que la inversión que se puede hacer a partir de esa recaudación fiscal tiene que ir en pos de generar mayores alternativas y un capital de recambio para abrir las oportunidades en esos territorios de una forma sustentable a largo plazo. Muchas gracias, Violeta. Estamos conversando con Violeta Rabi, investigadora de Espacio Público, y Felipe Larrazábal, académico e investigador del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica, en este conversatorio titulado Territorios Mineros y Sociedad, revisando la relación entre industria, comunidad y medio ambiente, que han organizado el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente de nuestro instituto. Quiero llevarlos a un tema, a hacer un doble clic y una especie de zoom a la relación que se produce o que se suscita entre los organismos o las empresas que producen y los territorios. Y vamos a hablar un poquito de la relación con las comunidades. En este sentido se ha dicho mucho, creo que Violeta lo mencionó al inicio del conversatorio, que las relaciones muchas veces se sostienen o se producen en base a lo netamente transaccional. Sobre ello, ¿cómo creen ustedes que se relacionan principalmente las empresas del rubro minero con las comunidades? ¿Y cómo transitar, si esto es así, cómo transitar desde lo meramente transaccional hacia una política de responsabilidad, responsabilidad social empresarial más integral y efectiva para todas las partes involucradas? Porque también, o no es menos cierto, que hay mucha gente que ve con mucho recelo el RSE, ¿no? Y lo ve como la suerte de que tienen algunas empresas de limpiar imagen, estas estrategias que ocupan muchos conglomerados un poco para poder, entre comillas, ¿no?, ganarse a la comunidad y no tener oposición a ciertos procesos productivos. ¿Cómo ven ustedes esta relación y cómo creen ustedes que se puede transitar desde lo meramente transaccional hacia una política más integral de responsabilidad social empresarial efectiva? Ahí no sé quién quiere partir. Violeta, Felipe. ¿Soy yo? Vale, sí. Ya. Bueno, el tema del relacionamiento comunitario es clave en la inserción territorial de estas empresas. Y en general uno podría decir que hay un amplio espectro que va desde conflictividad expuesta, digamos, hasta tensión acumulada y que siempre está el riesgo, y procesos un poco más sofisticados de generación de gobernanza multiactores, en donde ahí hay una presencia generalmente más como un rol más explícito del Estado, en donde se articulan actores entre empresas, comunidades y actores de gobiernos locales, regionales,
o incluso agencias a nivel nacional. Por lo tanto, en Chile hay un gran espectro y hay también experiencia acumulada, en el sentido de que, sobre todo en territorios que han estado expuestos a la actividad minera, ha habido un proceso de aprendizaje institucional y organizacional de parte de las empresas y también de las propias comunidades. Por lo tanto, y a esto se suma todos los lineamientos internacionales que han estado en el rubro. Por lo tanto, diríamos como que hay una presión desde arriba con todos los lineamientos y estándares internacionales sobre cómo se tiene que realizar este relacionamiento comunitario, y desde abajo, en el sentido que los propios movimientos sociales, la capacidad de movilización y de poner en jaque la producción, hace que las empresas tengan que ponerse a tono y modificar algunas de estas relaciones que solían ser muy transaccionales con una visión a corto plazo. Eso ha sido como una de las grandes críticas del modo en que ingresan. ¿Y eso por qué pasa? Porque en general lo que se ha intentado, justamente como tú decías, es soslayar o maquillar de alguna forma las obligaciones socioambientales que las empresas tienen, o son poco transparentes en la entrega de información, o ha habido una cooptación económica de parte de los actores locales para generar una suerte de consenso respecto a la necesidad de cómo se está haciendo la operación. Por lo tanto, hoy día es súper clara la tendencia y la necesidad de avanzar hacia mayor transparencia, mayor participación y calidad de la participación, en el sentido de que sea una participación incidente, en donde la industria tiene que estar dispuesta a generar modificaciones de su proyecto. Hoy día ya no basta con una participación de información, de difusión de lo que está haciendo la empresa, sino que en contextos de una ciudadanía más empoderada es necesario abrir la discusión y varias decisiones claves y estratégicas que toman las empresas respecto a ampliaciones o a diseños de proyectos, no puede ser en una caja negra. Porque ¿cuál es la creencia detrás de esto? De que si es que las comunidades tienen más información, entonces van a empezar a postergar o pisotear el proyecto. En la práctica, la falta o la opacidad del sistema ha hecho justamente que se dinamicen en el sistema de evaluación de impacto ambiental, previo a eso y posterior a la aprobación de los proyectos, un proceso de conflictividad y judicialización ambiental. Por lo tanto, los que trabajamos en participación asociado al medio ambiente, lo que pensamos es que en realidad esa receta ya, primero, no es sostenible a largo plazo, no está en coherencia con los objetivos de desarrollo sostenible, ni con ningún estándar internacional, y es muy arriesgado en términos de la inserción que generan estos proyectos. Por lo tanto, ahí las mejores prácticas lo que muestran es la generación de una participación permanente a lo largo del ciclo del proyecto, con instancias de monitoreo, participación e incidencia significativas en ello, y en donde se dividen las conversaciones o se separan las conversaciones entre la gestión y operación del proyecto en términos de impactos y la inversión social y desarrollo territorial que va a dejar la empresa. Cuando estas dos conversaciones se juntan y se combinan y se empiezan a hacer como un intercambio, es cuando surgen las tensiones y digamos la mala fe, podríamos decir, en el proceso. Porque justamente lo que estás diciendo, oye, déjame operar y qué es lo que necesitáis ahora para solucionarte. Esa visión a corto plazo es lo que ha mellado y que hay un aprendizaje de parte de las comunidades y de parte de las empresas, y eso es justamente como el modo que habría que cambiar. Eso depende hoy por hoy de la voluntad individual de cada empresa y de las condiciones del territorio.
Y parte de la política pública que uno podría implementar ahí tiene que ver con un rol más decidido de parte del Estado en la generación de un diálogo con garantías para todos los actores respecto a los acuerdos que se tomen, a poder generar un seguimiento de esos acuerdos, en poder dividir esas conversaciones entre inversión social y porque en muchos casos las empresas en lugares remotos logran ser más eficaces en la ayuda pública o la entrega de bienes públicos a esos territorios. Por lo tanto, hay un tema también ahí de una ausencia del Estado en esos espacios que propicia una lógica más transaccional y que justamente si es que el Estado ingresa con más fuerza, puede triangular una serie de conversaciones que hoy día operan de forma bilateral y que permitiría también tener un espacio más transparente para ese tipo de actividades. ¿Felipe? Yo creo que Violeta me dejó seco el tintero para meterme en este punto, pero quizás destacar algunas cosas. Claro, es muy variado el paisaje de relaciones entre cada empresa y los distintos territorios. Depende de cada empresa cómo funciona. También depende del territorio con que se encuentran. A veces las relaciones comunitarias dentro de los territorios están fragmentadas de antemano, y eso implica otra manera de relación comunitaria, etc. Entonces hay un paisaje bien variopinto respecto al efecto que va teniendo estas formas de relaciones comunitarias o responsabilidad social empresarial en cada lugar. Yo creo, eso sí, que esto es como bien mencionó Violeta, esto es fundamentalmente transaccional. La industria minera, sobre todo 2000 en adelante, tanto en otros países como en Chile, ha ido incorporando estas prácticas porque saben que tienen que tener una cierta licencia social, licencia local para operar. Necesitan tener cierto consentimiento de las comunidades porque o te demora la aprobación del proyecto, o te rechaza el proyecto, o te sale mucho más caro el proyecto de lo que tenías inicialmente diseñado. Entonces yo creo que la mayor parte de este tipo de iniciativas vienen de ahí. Si ahí en adelante hay empresas que quieren ir más allá sobre los estándares de chileno o de otros lados, yo creo que pasa en efecto. También la perspectiva cultural de cada empresa es bien distinta. Tiene empresas que están mucho más en la línea como empresas post-Milton Friedman, que creen que la empresa tiene que tener una función más allá de la utilidad y el capital, hacia un sentido comunitario. Son las menos, te diría, pero también existen. Entonces es difícil hacer una conclusión categórica ahí, pero yo creo que es fundamentalmente transaccional, y para tener un cambio importante en eso tiene que ver con transparencia, como muy bien mencionó Violeta, adicionalmente de tener también un cambio en la dinámica de la relación entre las empresas en general y la sociedad. Y quiero destacar sobre todo el último punto que mencionó Violeta, que es muy importante para entender esto, y esto aplica para la industria extractiva en general en América Latina, es que muchas veces la empresa privada extractiva que se va a posicionar en estos lugares empieza a suplir la función pública del Estado. Es decir, la solución a los problemas públicos te lo está dando una empresa privada, que te empieza a construir infraestructura sanitaria, educacional, etc. Y eso es problemático respecto a la lógica en cómo funciona el Estado. Si pensamos que la comuna de Colchane, por ejemplo, que nos llamó a todos la atención por la votación del plebiscito, ya está alejada y es periférica dentro del sistema municipal chileno, lo que pasa en la zona rural de Colchane, lejos de su principal asentamiento, ya es un cuento aparte. Y eso aplica para muchas comunas, para muchos municipios, y sobre todo para las zonas más aisladas dentro de esos municipios, en donde se van instalando esos proyectos. Entonces también ahí, aparte de lo que mencionó Violeta, de tener un Estado que pueda ser un poco más garante, que pueda hacer un poco de proceso de transparencia y que pueda dar ciertos estándares a estas formas de relaciones comunitarias, también hay que entender que el Estado no llega de igual manera a todos los territorios del país, y particularmente a estos territorios remotos muy alejados de centros urbanos o incluso de centros de 4.000 habitantes, que es donde está la capital municipal, que es donde se concentran los servicios básicos. Entonces eso también hay una condición que es muy proclive para que la industria tenga este tipo de dinámica, a veces de la manera no más transparente, a veces no de la mejor manera, porque no hay una presencia del Estado como garante del funcionamiento de lo público. Estoy
Estamos conversando con Felipe Larrazábal y Violeta Rabi. Felipe, académico investigador del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Violeta, investigadora de Espacio Público, en este conversatorio titulado Territorios Mineros y Sociedad, revisando la relación entre industria, comunidad y medio ambiente, organizado por el Magíster en Desarrollo Urbano y nuestro Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. Quiero llevarles a una pregunta que es bastante sorprendente a la luz de los datos que ustedes nos han entregado, de los análisis que ustedes han hecho, y tiene que ver con la ausencia de una política nacional de minería. Si uno piensa en las urgencias urbanas en nuestro país, hoy día 9 de cada 10 personas viven en una ciudad, viven en zonas urbanas, por lo tanto tenemos una política nacional de desarrollo urbano. Si uno considera la importancia y la relevancia del sector rural, con toda su dimensión productiva, etcétera, etcétera, tenemos una recientemente aprobada Política Nacional de Desarrollo Rural. Pero si consideramos que la minería representa un porcentaje muy importante del PIB en nuestro país, ¿cómo se entiende, Felipe, Violeta, que no tengamos nosotros como país una política nacional de minería claramente establecida, con sus lineamientos definidos? ¿Y qué es lo que falta para construirla en el fondo? Porque si nosotros estamos hablando de un sector que es muy relevante para este país, un sector que tiene... genera muchos ingresos, genera muchas externalidades, tiene directa vinculación con una serie de territorios. ¿Por qué no tenemos hoy día esta política que de alguna forma nos permitiría organizar, nos permitiría establecer un desde, ¿no?, para todo lo que tiene que ver con la producción en esta materia? Si ustedes fueran invitados o los convocan a una mesa de trabajo ahí en el Ejecutivo, en la Moneda, donde se toman las decisiones, ¿cuál sería su opinión y cómo ustedes plantearían ante el Ejecutivo y ante la institucionalidad correspondiente la necesidad de validar, la necesidad de establecer una política nacional de minería? Violeta, Felipe. Yo parto. Bueno, se está haciendo una política nacional minera entre el año pasado y supongo que el próximo, va a dar la luz. Lo increíble o lo inédito es pensar en un país que se dice minero y que tiene uno de sus principales recursos alojado en la minería, que por primera vez el Estado esté tomando un rol de organizar a ese sector, de generar una visión estratégica y a largo plazo y una planificación de su desarrollo a largo plazo. Esta minería es una política nacional minera al 2050 y es la primera vez que se hace. Entonces, efectivamente, es bien sorprendente por la relevancia que tiene el sector, que primera vez el Estado de alguna forma tome como una política pública la necesidad de organizar ese sector. Y eso tiene que ver con que, o sea, ¿por qué ahora, digamos, y no antes? Probablemente tiene que ver con que se está apreciando que cada vez el desarrollo minero va a ser más complejo y más problemático. Hablábamos por el tema de los glaciares, porque la minería se ha estado acercando cada vez más al centro. Las principales reservas de cobre, que nosotros en Chile somos el primer lugar del mundo de productor de cobre, y es nuestra principal exportación, además. Por lo tanto, y esas reservas de cobre están desde Putaendo, o sea, quinta región cordillera norte, hasta séptima región, digamos. Entonces, las exploraciones mineras van a empezar a ocurrir en la zona centro-sur del país, que es algo nuevo, y con condiciones geográficas, urbanas, de compatibilidad territorial, que son nuevas y que por lo tanto requieren de una planificación y de una visión y probablemente de un ordenamiento territorial mucho más profundo y acabado para evitar conflictividad social o evitar problemas entre sectores, por ejemplo, con el agrícola, o con la propia abastecimiento de agua, por ejemplo, para una zona metropolitana en donde vive la mitad de la población en Chile. Entonces, a mi parecer, es como saldar una deuda. Vamos a ver la calidad de esa política, va a pasar seguramente a consulta ciudadana, como suele pasar con estos instrumentos, y ahí va a haber una posibilidad de ver cómo va a salir esta política, y cuál va a ser también el rol que va a adquirir el Estado en torno a esto,
justamente para paliar o poder hacerse cargo de algunos déficits que hemos estado conversando en este conversatorio, que tienen que ver con temas de inversión social, con el rol del Estado y el desarrollo territorial de esos espacios, con el cambio tecnológico y la innovación y desarrollo que requiere el sector, con la gestión de impactos socioambientales. Entonces, ahí yo creo que el gran desafío y que nos permite también desde una forma más prospectiva pensar cuál va a ser o cómo va a ser, cómo vamos a figurar el sector minero a largo plazo. Vamos a seguir siendo netamente extractivos y mandando el material bruto, digamos, hacia afuera. Vamos a generar una industria tecnológica de apoyo para la minería. Vamos a generar un fondo para restituir o restaurar impactos que son irreversibles en términos de la gestión de los pasivos ambientales, como los relaves, por ejemplo, infraestructura muy grande que va a quedar en los territorios. Todas esas preguntas yo creo, y eso en un contexto internacional en donde, por ejemplo, ya se está hablando con fuerza desde la Unión Europea, por ejemplo, sobre la trazabilidad de los materiales y la importancia de la minería verde. Entonces, se configura como un escenario en donde cada vez es más importante tener un rol y una planificación estratégica de estos sectores. Felipe. Tuvimos un problema ahí de conexión. Parece que Felipe se quedó un poquito pegado. Tenemos un problema de conexión con él. Pero no te preocupes porque podemos avanzar en la siguiente pregunta hasta que Felipe pueda reordenar su conexión a Internet. Había un aspecto que se nos estaba quedando fuera del tintero en la conversación, Violeta, que tiene que ver con los acuerdos futuros o, de alguna manera, el futuro de la actividad minera en Chile. Felipe, ahí estás de vuelta. ¿Para qué culpar de nuevo a la compañía de 3 letras? Está muy bien. Está muy bien. Tomando el final de lo que... Voy a partir un poco tangencialmente antes de responder lo central de la pregunta, de lo que mencionó Violeta. Aquí lo importante, sería interesante e importante que a la par de una política nacional de minería, tuviéramos una política nacional de desarrollo industrial o desarrollo económico que proyectara una diversificación productiva en el país para que dejemos de depender de la minería del cobre fundamentalmente, en muy menor medida del litio, para un desarrollo futuro. Eso es clave, porque aquí sin duda tenemos que convivir con la minería, nos guste o no, es importante para los ingresos fiscales por donde se le mire. Entonces es muy importante tener una política nacional de minería que logre dirigir cómo va a funcionar esta industria en los próximos 30 o 40 años. Sin embargo, esto debería ser complementario con una política que nos apunte hacia un país post-extractivo, en donde tengamos una economía quizás basada en conocimiento y que no sea tan intensiva en el uso de recursos naturales por todas las problemáticas que hemos ido conversando. Habiendo partido por ahí, retomando la pregunta de por qué podemos entender de este auge de la política minera y cómo entendemos que se esté desarrollando ahora, después de varios años, yo creo que también en primer lugar hay que entender que las políticas como instrumento de política pública en Chile se volvieron masivas en los últimos 5 años, o 10 quizás, pero son un instrumento más relativamente nuevo. Y hay que ir viendo si estas políticas en un Estado que no tiene mucha capacidad de interferir en el desarrollo territorial en general y tampoco en el económico, logran ser políticas o cartas de navegación para los distintos sectores, o bien estamos hablando de declaraciones de buenas intenciones. Lo digo con suspicacia, lo digo para dejarlo claro. Entonces hay que entender que hubiera sido raro tener una política nacional de minería en el 90, porque no eran instrumentos tan comunes, diría yo. Habiendo dicho eso, igual no deja de llamar la atención que Chile no se haya preocupado de haber tenido una política nacional para un sector tan estratégico como la minería. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con que la élite política que gobernó de post-dictadura a la fecha siempre ha estado muy cómoda con la minería. Siempre ha sido muy pro-minería, y sobre todo mega minería. Si uno ve la tasa de rechazo de proyectos mineros,
de mega minería son pocos. O sea, Pascualama, que en realidad tuvo RCA, Dominga, que te produjo un cortocircuito y saltó como fusible, Rodrigo Valdés del gobierno de Michelle Bachelet II cuando fue el rechazo. Entonces, si tú ves en general, la elite que ha gobernado en los últimos años siempre ha estado muy cómoda con la minería y ha sido muy pro minería, haciendo vista gorda de las problemáticas que habían, y que la industria, yo creo que era consciente antes que el Estado de todo este tipo de problemáticas. Por eso también ha ido implementando relaciones comunitarias, responsabilidad social empresarial, para obtener la licencia local para operar. Entonces, en ese contexto, yo creo que el que se esté discutiendo una política ahora tiene que ver con una preocupación tanto del Estado o de los sectores políticos institucionales, más institucionales del Estado y de la industria, de redefinir una imagen institucional frente al país de lo que es la minería. Porque sobre todo después de Pascualama y Dominga, que son los megaproyectos emblemáticos, que podríamos sumar los Pumas en Tarapacá, son los megaproyectos emblemáticos que han sido rechazados, todos muy recientes. Yo creo que eso pone cierta presión en que si vamos a seguir dependiendo fiscalmente de la minería y si se quiere seguir desarrollando la minería en el país, tienes que tratar de redefinir tu imagen institucional o tu imagen frente al país y a la sociedad. Yo creo que en ese sentido apunta más que nada a la política. Ojalá logre implementar todos los aspectos de sustentabilidad social y ambiental que he visto que han ido emergiendo. Lo digo con toda sinceridad, pero como lo veo con las políticas en general, lo veo con bastante suspicacia. Muchas gracias. Vamos a pasar a leer algunos comentarios antes de pasar a algunas consultas que nos han hecho llegar las personas que están viendo el conversatorio. Comentarios básicamente los siguientes. Quiero señalar, dice alguien, que el conflicto en Pelambre fue un problema identificado por un abogado y su bufete. Estos profesionales fueron los que visibilizaron la situación de usurpación de agua y solicitaron el apoyo de la comunidad. La Suprema les dio la razón. El problema continúa porque no se han hecho efectivas las sanciones. Un segundo comentario apunta al proyecto Cerro Colorado, que también ha generado conflictos socioambientales y territoriales, como el caso del pueblo de Parca. Y luego, respecto de la relación minería y comunidad, estos acuerdos, dicen por ahí, se generan en forma bilateral a los procesos reglados y que falta una mayor ponderación de consideración en los intereses de las comunidades en los procesos de participación ciudadana y las consultas indígenas. Y también tenemos, Felipe y Violeta, preguntas, ¿vale? Les recordamos a todos y a todas que estamos en el conversatorio sobre territorios mineros y sociedad, revisando la relación entre industria, comunidad y medio ambiente con Felipe Arrázabal y Violeta Rabi, en esta serie que han organizado el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente. La primera pregunta, son preguntas para ambos, dice lo siguiente: hoy en día las líneas de base medio humano, la participación ciudadana y las consultas indígenas son suficientes para reconocer el derecho territorial de los partes interesados impactados en los proyectos de inversión que se someten a la evaluación de impacto ambiental. ¿Son suficientes a su juicio? Sí, no, ¿por qué? Felipe, ¿voy yo? Ya, voy a los leones. Yo la verdad no manejo el detalle de la institucionalidad ambiental y la gran lista de proyectos que pasan tanto por estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental desde el sector de minería. Conozco la tendencia de su aprobación y rechazo y las dinámicas de los más emblemáticos, pero no conozco tanto esto en área chica. Entiendo que eso era un aspecto central que se quería corregir con la nueva institucionalidad ambiental y se está trabajando en las líneas de base. Lo que yo he visto como crítica es que las líneas de base no están listas para todos los lugares y que sobre todo tienes que ir teniendo una actualización más sistemática de ellas para ir dando cuenta de los cambios sociales y ambientales que se van dando en ese sentido. Entonces, respecto a eso, yo creo que va a depender del lugar en específico, de cómo se haya dado la línea de base y cómo está siendo actualizada. Yo creo que un aspecto importante en ese proceso, que sigue haciendo ruido, es respecto al rol de los sectores de consultoría, si deben ser contratados por las empresas que presentan los proyectos, que sin duda tiene un incentivo de que la empresa busca que le aprueben el proyecto y hay una tensión ahí, o bien si las consultoras deberían ser contratadas por un organismo central, financiado desde el organismo que presenta el proyecto, para tratar de garantizar cierta imparcialidad. Creo que eso también es un aspecto importante a conversar. Pero
no me atrevo a dar una respuesta categórica a la pregunta que enviaste, Juan. ¿Violeta? Yo diría que son bien insuficientes, como en términos de, o sea, de que de verdad se estén discutiendo los temas claves y que efectivamente pueda ser un espacio, que la aprobación ambiental signifique una legitimidad social de la decisión que está tomando el Estado para darle una aprobación a un proyecto privado. La verdad es que hoy por hoy, como comentaba bien al inicio del conversatorio, las dinámicas dentro del servicio de evaluación ambiental operan más como un dinamizador de conflictos que como un canalizador y como solucionador de la tensión que surge a propósito de la evaluación ambiental. Y esto es porque partamos de la base de que la mayoría de los proyectos, incluso los mineros, ingresan a partir de declaraciones de impacto ambiental, que son un instrumento bastante blando para poder realmente generar una estimación de los impactos. Los que ingresan a través de estudios de impacto ambiental, tal como dice Felipe, dependen de la relación bilateral que tiene la consultora con la empresa, que evidentemente tiene incentivos para que se realice un estudio de impacto ambiental adecuado a los intereses, y en muchos casos puede generar las metodologías no están estandarizadas sobre cómo se estiman los impactos, cómo se gestionan esos impactos. Y no olvidemos que solo se gestionan los impactos que son declarados como significativos. Por lo tanto, la metodología de cómo se elabora ese estudio, cómo se elabora la línea base y cómo se elabora la estimación de los impactos a partir de esa línea base, en Chile está privatizada y no estandarizada. Por lo tanto, hay un vacío metodológico bien relevante que finalmente depende, y los evaluadores, por su lado, no tienen necesariamente, excepto de su experiencia, no tienen necesariamente las herramientas para poder contrastar la información que está entregando el titular sobre el territorio, y no hay tampoco una línea base territorial que permita justamente hacer de manera más transparente para la ciudadanía y los propios evaluadores una base para decir, mira, lo que está presentando este titular se adecua o no a la información que tengo disponible en otros estados. En la práctica, el evaluador se ve a sí mismo teniendo que evaluar un proyecto técnico, muchas veces de cientos de hojas, en un tiempo súper acotado, en donde básicamente está él con su experiencia y la de sus colegas. Por lo tanto, es muy, muy discrecional el cómo se aprueban los proyectos, y eso obviamente se presta para una deslegitimación del proceso. En la parte de participación, la participación normada está solo para estudios, lo que hay una asimetría gigante, y en términos de incidencia, todas las declaraciones de impacto hay que pedir caso a caso, y para los casos mineros es siempre vía judicial cómo se realiza la participación, y es una participación en un momento bastante tardío del proyecto, en donde las decisiones claves en términos de localización, tecnología y diseño ya están tomadas. Por lo tanto, la capacidad de incidencia de esa participación formal de parte del Estado es mínima. Y en los casos de la consulta indígena, lo mismo. Se habla o se consulta en torno a la estimación de los impactos y las gestiones, las medidas de compensación, pero no en torno a este estándar que se llama consentimiento libre, previo e informado. Por lo tanto, estamos muy al debe, incluso en un análisis comparado a nivel con nuestros vecinos. Y una segunda consulta, es un poquito larga, presenta algún tipo de disenso al principio y termina con algunas preguntas para ustedes. Dice lo siguiente: ¿por qué solo la mirada a la dimensión de proyectos? ¿Es necesario ampliar la discusión en la relación territorio-comunidad con la adecuada planificación y ordenamiento territorial? ¿Se hace necesario dialogar sobre otros instrumentos de gestión ambiental, como la evaluación ambiental estratégica? Se debe apuntar a la planificación y no a la regularización, que pasa con comunas y localidades como Andacollo, Calama, Copiapó y otras aledañas a pasivos ambientales. Y aquí vienen las preguntas. ¿Qué elementos dirían que son propios de los entornos urbanos en la discusión general?
cómo son afectadas las ciudades, a diferencia de otras comunidades rurales o indígenas, en torno a temas de justicia socioambiental y movilización política. Felipe Violeta. Ya, voy yo. A no ser que Violeta diga lo contrario. Ya. Sin duda, creo que lo mencionó Violeta y también lo mencioné al pasar, quizás no quedó tan claro. Aquí hay un tema central, que es el ordenamiento territorial para la minería en el futuro, tanto para definir las áreas de prioridad de conservación de recursos o de conservación de biodiversidad en general, y de ese modo tratar de evitar que existan conflictos entre los proyectos o tratar de aminorar la emergencia de conflictos entre los proyectos y los territorios en que se emplazan. O sea, sin duda esa discusión está. Lamentablemente no se ha podido avanzar en la política, o sea, en la ley de ordenamiento territorial para que eso sea debidamente incorporado. Entonces, la discusión se da actualmente en torno a proyectos un poco por eso, pero también está esta iniciativa que sin duda también va a ser difícil conciliar, generar acuerdos respecto a los usos de suelo definidos para cada lugar. Pero es algo que está en discusión y en la medida que eso entre en juego, se podrían hacer ese tipo de análisis de manera más acuciosa, y por lo pronto no se hacen porque no hay un buen factor empírico para observar. Respecto a las ciudades, particularmente, pensando en lo que son las grandes ciudades mineras, Antofagasta, Copiapó, Calama, Iquique, Coquimbo, La Serena, efectivamente tú ves una dinámica política que tiene que ver mucho tanto con la distribución de renta, pensando en Calama, Antofagasta, como también con la laboral sindical. O sea, yo creo que los asentamientos urbanos tienen una dinámica de protesta y movilización distinta, muchas veces, no siempre, a lo que son las protestas socioambientales. Probablemente se suman a lo que son las protestas socioambientales. Tener un proceso de planificación urbana adecuado para las ciudades en territorios mineros, pensando en Calama y Antofagasta, sin duda es fundamental. Cuando empezó la proliferación de campamentos de nuevo en Chile, Antofagasta fue la primera línea de eso, que tenía que ver con un sector muchas veces inmigrante, pero también de población nacional, que iba a trabajar ahí de manera informal, que no tenía acceso a vivienda por los precios que tiene la vivienda, como también porque el mercado de vivienda no daba abasto, y tuviste una proliferación de campamentos que dio una expresión muy concreta de que es necesario tener un proceso de planificación urbana en sectores mineros, particularmente en esos donde se concentra el trabajo minero, que tiene la condición de que pasa muy rápido, porque buena parte de ellos no viven en las ciudades, pasa por ahí, consume rápido y se va, pero igual te genera cierto flujo de recursos, y que también es muy masculinizado, con todos los vicios que tiene que ver en la concentración del club de Toby. Te genera mucho sector de prostitución, alcoholismo, drogas, que es un problema de que debería haber sido visualizado en términos de planificación urbana, y que espero que se puedan incorporar en políticas de ordenamiento territorial para estas ciudades que son emblemáticas en ese sentido. Entonces, como bien menciona la persona que hizo la pregunta, es necesario también tener una visión de las ciudades mineras, más allá del territorio donde se está extrayendo, porque se dan una serie de dinámicas sociales, socioespaciales, que tienen que ser debidamente planificadas. De lo contrario, tienes irregularidades, detrás de las irregularidades siempre hay abusos, siempre hay marginalidades, que deberíamos tratar de evitar como una sociedad que está tratando de avanzar hacia un futuro más inclusivo. ¿Violeta? Sí, totalmente de acuerdo. Mira, tenemos así como el sesgo de hablar de los proyectos, porque el sistema institucional está ordenado y organizado en función de proyecto a proyecto. Pero hay muchos elementos, como los que estaba hablando Felipe y lo que tú mencionas en la pregunta, que son efectos más amplios de la escala del proyecto, en donde la conversación en torno al proyecto no es suficiente. Y claramente el gran elefante en la pieza tiene que ver con el ordenamiento territorial y la utilización de instrumentos de planificación urbano, territorial, que tienen que tener más fuerza si queremos tener territorios más armónicos y equilibrados. Y en eso, el tema, por ejemplo, de los impactos acumulativos en los territorios,
es algo que la evaluación de un solo proyecto no da abasto porque no es la escala adecuada para poder medirlos. Lo mismo con la idea de los pasivos ambientales. Y ahí, entonces, justamente para que los impactos acumulativos no se transformen en pasivos ambientales a largo plazo, lo que hay que hacer es justamente generar y fortalecer una visión integrada de los territorios y de sus dinámicas. En términos, por ejemplo, de evaluación de los impactos socioeconómicos, como los que estaba mencionando Felipe, en términos de inflación, de desarrollo productivo, vocación productiva, dinámicas sociales y culturales, todo eso queda fuera del margen de las evaluaciones de los proyectos. Y alguien tiene que tomar el poncho, digamos, o sea, tiene que recoger toda la complejidad y las dinámicas que implica la instalación de este sector en lugares además que están monopolizados por esa actividad. Por lo tanto, ahí hay una deuda pendiente muy, muy importante y que mejores instrumentos para la toma de decisiones de política pública debiesen integrarlos y apuntar hacia su fortalecimiento. Muchas gracias. Quedamos con una última consulta. Tienen la mitad de comentario y la mitad de pregunta. ¿Alguna visión positiva de la minería? Sostiene la pregunta. Luego sostiene, hay grandes avances que nacen de la minería, nanopartículas de cobre en medicina, biolixiviación, robotización, entre otros. ¿Qué creen ustedes al respecto? Yo me puedo tirar a la piscina con esa. O sea, la minería, sobre todo para la transición energética que se viene, va a ser seguramente es un sector clave. Los autos eléctricos necesitan más cobre, las baterías son de litio, todos los instrumentos tecnológicos y varios de los que ustedes mencionan ahí requieren minerales. Por lo tanto, ahí no es como que la minería sea mala, pero hay un tema probablemente de escala, que tiene que ver con que la escala es muy importante para justamente evitar una serie de impactos que hemos estado conversando. Y el cómo se hace, entonces la localización y el sistema productivo es clave. Entonces hay un espacio que tiene que ver con la optimización y hacer más eficiente el uso de los recursos, integrar, por ejemplo, principios de economía circular en los procesos productivos, generar una mayor eficiencia en términos energéticos e hídricos, etc. O sea, ahí hay todo un espacio de mejora muy, muy importante. Que yo diría que en Chile estamos al debe todavía. O sea, que la extracción se basa demasiado en la capacidad de extracción de la tremenda reserva que tenemos. Y el punto es cómo cambiamos de conversación, de poder ir sofisticando al sector minero y el poder ir generando una escala que sea adecuada en lugares que sean pertinentes hacerlo. Por lo tanto, yo pensaría que ese es el tema. Necesitamos minerales, el punto es de dónde los sacamos y cómo y bajo qué principios lo hacemos. Felipe. Complementando a Violeta, o sea, yo creo que la gracia de lo que estamos conversando es que aceptamos que, pese a las problemáticas que tiene la industria minera, sobre todo en relaciones sociales, en torno a las comunidades y ciudades en donde se emplaza la cadena de valor y el impactos medioambientales, partimos desde este tema porque nos estamos diciendo que se tiene que ir la minería. Sabemos lo que es la minería en Chile, por ejemplo, en ingresos fiscales. Pensar en el nuevo Chile que se quiere hacer con un Estado solidario, con un Estado activo en pensiones, salud, educación, hacerlo eso sin ingresos fiscales por minería es prácticamente imposible en los próximos 20 o 30 años, porque no hay cómo suplir ese tipo de ingresos. Yo creo que la reforma tributaria por sí sola no da. Entonces partimos desde un punto en que la industria minera va a estar y es importante que esté porque
es un influjo económico importante para Chile y también en cierta medida para las regiones donde se extrae. Por otro lado, como bien mencionó Violeta, el rol de la minería en transición energética, lo que es el litio o también el cobre con transmisores, también lo que hace, como mencionó el comentario, en innovación tecnológica, por ejemplo, las plantas desalinizadoras las trae fundamentalmente las mineras y en algunos casos están cubriendo servicios sanitarios en ciudades del norte mediante esas plantas. También hacen una actividad importante. El rubro tecnológico, etcétera, necesitamos minerales. Nadie está diciendo que no. El tema es que es importante también ir pensando a diferentes escalas las dinámicas de la industria minera, cómo se relaciona con las distintas comunidades y poblaciones y grupos sociales con que ésta interactúa para tratar de que opere de una manera con mayor inclusión social, es decir, que haya una distribución más equitativa de los beneficios asociados a la extracción y también con una perspectiva de sustentabilidad respecto a los impactos. Pero pensar en un mundo o un Chile sin minería en los próximos 50 años es prácticamente imposible. Son muy pocos los actores políticos que te están planteando un Chile sin minería, por ejemplo. Yo creo que tiene que ver un poco con eso. Por deseable que sea hacer una transformación en la economía y pasar a una economía de conocimiento. Muy bien. Bien, solo nos resta agradecer, de verdad, agradecer muy efusivamente a Felipe, a Violeta, gracias por su tiempo, por su disposición al diálogo, a la reflexión, a responder preguntas. Estuvimos recién en este conversatorio titulado Territorios Mineros y Sociedad, revisando la relación entre industria, comunidad y medio ambiente. Queremos decirle a todos y a todas que no se olviden que esta serie que estamos teniendo, que son 6 conversatorios que tuvimos el primer semestre, 6 conversatorios que estamos teniendo este segundo semestre, son organizados por el Magíster en Desarrollo Urbano y el Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Católica. Gracias, Felipe. Gracias, Violeta. De verdad, se pasaron. Muy, muy, muy interesante conversación. Y para ustedes y para quienes nos están viendo, esta conversación va a quedar alojada en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube del Instituto de Estudios Urbanos durante los próximos días, muy probablemente durante la próxima semana. Y los esperamos en una nueva convocatoria. Atentos a nuestras redes sociales para que puedan participar de los futuros conversatorios. Muchas gracias y que tengan todos una muy buena jornada. Gracias a ustedes. Chao. Gracias a ustedes. Gracias, Juan. Gracias, Violeta. Nos estamos viendo. Gracias, Que estén muy Juan. bien.